La historia de Grecia es una de las más tempranamente documentadas y estudiadas. En la antigüedad, Grecia fue una de las regiones con mayor desarrollo tecnológico en Occidente y era poseedora de una rica tradición cultural. Fue famosa por sus conocimientos científicos, sus pensadores, sus escritores, su arte y su arquitectura. Orígenes de Grecia. Desde el Paleolítico se atestigua la presencia del hombre en Grecia y en Asia Menor. La civilización griega se extendió hasta las islas del Egeo, la costa oriental del mar Egeo, las costas meridionales en torno a los mares Adriático y Tirreno y muchas zonas costeras alrededor de toda la cuenca mediterránea. Posteriormente, con las conquistas de Alejandro Magno, se extenderían hacia el oriente. Su historia inicia en la isla de Creta, donde se desarrolló la primera civilización avanzada, la cretense o minoica. Esta presentó un fuerte nexo con la cultura ya instalada en el continente en la península del Peloponeso, los aqueos o protohelenos. Ahora bien, vamos a dividir el tiempo que abarca la historia de Grecia en 6 etapas históricas. La primera se denomina civilización minoica, que va del 3000 al 1540 a.C. La cultura minoica es aquella de la edad del cobre y del bronce aparecida en la isla de Creta entre los años 3000 y 1540 a.C. Son herederos directos de los habitantes neolíticos de la isla que llegarían a la misma hacia el 6000 a.C. La población cretense era una población mixta, conformada por sidonios, eteocretenses y pelasgos, pueblos de los que, aparte del nombre, apenas se sabe nada. La segunda etapa es llamada civilización micénica y va desde el 1900 hasta el 1200 a.C. La cultura de Micenas en la Argólide se convierte en un centro de riqueza y poder con una civilización guerrera sin igual en la zona del Egeo. El periodo de esplendor micénico va desde el 1600 al 1150 a.C., cuando se configuraron palacios descritos en la Ilíada y sus reinos Pilos, Tebas, Orcomenos, Gla, Atenas y Micenas. La construcción de una flota poderosa les permitió la conquista de ultramar y asimismo sustituyeron a los minoicos como dominadores del Egeo. Tercera etapa, Edad Oscura del 1200 al 800 a.C. Es el periodo de la historia griega desde la invasión o llegada de los dorios y el fin de la civilización micénica alrededor de 1200 a.C. y cuyo final está marcado por el aumento de las primeras polis, las cuales estaban formadas por un núcleo urbano. Cabe destacar que en esta etapa surge el alfabeto griego. Su origen fue el alfabeto fenicio y, como ocurre con cualquier idioma, se desarrollaron diferentes variantes dependiendo de la zona. Pasado un tiempo, el alfabeto cogería las formas coásicas para el ámbito helénico. Además, nace el gobierno monárquico, que duró desde el siglo VIII hasta el siglo VII a.C. El poder estaba en la aristocracia, pues ellos eran los que tenían dinero y administraban la justicia en el pueblo, que era denominado demos. No había leyes escritas, se aplicaban arbitrariamente. Cuarta etapa, Grecia arcaica, del 800 al 500 a.C. Aquí, la forma del gobierno correspondiente a la ciudad-estado surgida de la mano de los cambios demográficos y económicos del siglo VIII llegó a su madurez durante los siglos VII y VI. A comienzos del siglo VII se constituyeron diferentes ciudades-estado. A su vez, surgió el concepto de gobierno democrático, en el que todos los miembros de la comunidad son iguales ante la ley y las normas son creadas directamente por el pueblo a través de la decisión de la mayoría. Posteriormente, la inestabilidad política dio paso a un nuevo tipo de autoridad, la del tirano, es decir, un gobierno exclusivo de esta persona, el cual llegó por un golpe de estado. También el constante movimiento de colonización en ultramar surgió a mediados del siglo VIII hasta el año 500 a.C. Las principales causas de este movimiento fueron la búsqueda de fuentes de aprovisionamiento de metal y conseguir tierras suficientes para poder llevar una vida de ciudadanos en las nuevas polis. En la literatura estuvo en su apogeo la poesía lírica. Además, la pintura y la cerámica representaban episodios de la mitología o escenas de la vida cotidiana. También había dos tipos de estatuas, el chorus, el hombre joven desnudo, y la cori, la doncella vestida. Y por supuesto se hacían relieves escultóricos simbolizando escenas mitológicas. Así pues, la filosofía surgió en esta época. A los filósofos se les conoce como presocráticos y ellos concentraron su atención sobre todo en la estructura y la evolución del universo físico. Aquí se distingue a Tales de Mileto y Anaximandro. Al mismo tiempo, los grandes santuarios panhelénicos, sus fiestas y sus oráculos crecieron en importancia. En cuanto a la sociedad, el aumento de las desigualdades económicas, pero sobre todo de la repartición de tierras, causaron gran miseria humana. Época clásica, del 500 al 323 a.C., quinta etapa. Cabe mencionar que en esta época hubo dos grandes ciudades. La primera fue Atenas,
que era el asentamiento más grande e importante de la península del Ática. Aproximadamente entre los años 500 y 323 a.C. fue uno de los mayores centros culturales e intelectuales del mundo. La segunda fue Esparta, que durante buena parte de los periodos arcaico y clásico fue la ciudad griega más poderosa. Por otra parte, fue en esta etapa histórica en donde sucedieron la Primera Guerra Médica en el 490 y la Segunda Guerra Médica en el 480 a.C. Tenían el objetivo de rechazar la conquista de los persas al territorio de los jonios y a toda Grecia en general. Después de las guerras vino la Pentecontencia, que es el periodo comprendido entre el final de la Segunda Guerra Médica, 479 a.C., y el inicio de las guerras del Peloponeso, en el 431 a.C. En la filosofía continúa la especulación en torno a la naturaleza del mundo. Algunos filósofos que destacan son Anaxágoras, Empedocles, Leucipo y Demócrito. Además, durante la segunda mitad del siglo V proliferaron los sofistas, término que significa experto en sabiduría. Ellos se dedicaban a enseñar y a cobrar por ello. Después vinieron las guerras del Peloponeso, que duraron 27 años. Desde el 431 hasta el 404 a.C. involucraron a naciones de todo el mundo griego. La política fue la raíz del problema. Atenas, que conformaba la Liga Ático-Délica, se había convertido en la ciudad griega más rica y poderosa, y su sistema democrático de gobierno había sido ampliamente copiado, lo que constituyó una alarma para las oligarquías tradicionales como las de Esparta, perteneciente a la Liga del Peloponeso. Al final, Esparta derrocó a Atenas del poder para tomar el control de una Grecia exhausta. Mientras tanto, el monarca Filipo II emprende un proceso de unificación interna y expansión hacia Tracia, Iliria y Grecia. Esto culminó con la firma del Tratado de Corinto en el 338 a.C., por el que Macedonia pasaba a controlar la Federación Panhelénica. Tras su muerte, su hijo, el joven Alejandro Magno, se hace con el poder en el 336, controla la Federación Panhelénica y forma un gran ejército con el propósito de derrotar al imperio persa de Darío III y crear un imperio universal. Las victorias militares, la desunión de los persas y la política sincretista integradora de Alejandro le permitieron formar un inmenso imperio oriental que llegó hasta la India. Cuando se disponía a continuar sus conquistas hacia el occidente, muere en el 223 a.C. y el imperio se divide entre sus generales y sus descendientes. Última etapa. A la muerte de Alejandro, el poderío macedónico se extendía desde Macedonia a la India. En el 280 a.C. se establecieron las tres grandes monarquías helenísticas: dinastía Seleucida, dinastía Antigónica y la dinastía Ptolomeica Lágida. El centro cultural del helenismo era Alejandría. Después de la derrota de los reyes macedonios Filipo V y Perseo, los territorios pertenecientes al reino macedónico, inclusive Grecia, serían anexados por los romanos. El último de ellos, Egipto, donde Cleopatra moriría en el año 30 a.C., lo que daría inicio al Imperio Romano con la coronación de Augusto.